Muy buenos días, el tema de hoy es revestidos de lo alto. Vamos al libro de Joel, capítulo 2, 28 al 30. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Revestidos de lo alto. Como aún el Señor prometió desde el Antiguo Testamento, a través del profeta Joel, que vendría un revestimiento para usted y para mí, y este vendría después de nuestro Señor Jesucristo, después de que el Señor Jesucristo partiera a esta tierra, pero también con un pacto que el Señor hace a través de nuestro Señor Jesucristo para la humanidad, para que la humanidad no se perdiera, pero también para que llegaran a conocer de Jesucristo y poder llegar a la eternidad con Cristo Jesús, pero también con la partida de nuestro Señor Jesucristo, la venida del Espíritu Santo. Por eso el mismo Señor Jesús le dijo a sus discípulos: os conviene que yo me vaya, porque os enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. Él es el Espíritu Santo, el cual conoceremos la verdad, es a través del Espíritu de Dios. Pero como aquí el Señor nos habla a través del profeta Joel, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Es lo que el Señor quiere hacer, pero también los que nos disponemos es como el Espíritu Santo se manifiesta de lo alto, y seremos revestidos cuando usted y yo entramos a conocer de Jesucristo, entramos en el bautizo, entramos al bautismo, y automáticamente cuando el bautismo es que nos sumergimos en el agua, y el sumergimiento en el agua es que ese viejo hombre que ha sepultado bajo el agua, y salimos del agua y sale un nuevo hombre revestido del poder de lo alto, con el poder del Espíritu Santo. Y aquí se cumple esa palabra que Dios mandó a través del profeta Joel en el Antiguo Testamento: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre usted y sobre mí. Dice: profetizarán vuestros hijos, aún nuestra descendencia, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, nuestros padres, y vuestros jóvenes verán visiones. Muchos jóvenes hoy en día tienen visiones de Dios, que asisten a la iglesia, y uno dice: pero ¿cómo así este pelado de 12 años, 10 años, 9 años, 5 años, cómo así que tuvo visiones? Aquí se cumple la palabra del profeta Joel, y es precisamente cuando usted y yo nos encaminamos a los caminos del Señor, pero cuando también nuestra familia entra a los caminos del Señor, y viene el Espíritu Santo, el derramar, y empieza a obrar de una manera sobrenatural. Por eso dice: y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Los que sirven en la iglesia, los que se comprometen en la obra de Dios, los que quieren servir, están en el servicio en todo momento, será el derramar del Espíritu Santo, pero también viene acompañado con prodigios. Por eso dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Un prodigio es que el Señor dará a revelar y entender a la luz de las Escrituras, y lo que el Señor quiere hablar a través de su vida y mi vida, cómo nos quiere usar, cómo nos quiere llevar a un nuevo nivel. Y es que el Señor Jesucristo, después de que ascendió al cielo, Él vino y hizo milagros, porque después de que nuestro Señor Jesucristo murió, dice que ascendió al cielo, pero volvió nuevamente. ¿Para qué? Para volver nuevamente a los discípulos, decirles que tenía que continuar la obra que les había dicho. Todo lo que les había hablado empezarían a hacerlo ellos. Los 12 discípulos se les apareció. Dice que se les apareció a sus discípulos, pero dice que también se les apareció a muchos. Dice que a más de 40 personas se les apareció el Señor, pero es para dar de cuenta que serían revestidos de lo alto. Pero también ese revestimiento es para quienes se disponen a servir, a buscar la presencia del Señor, pero también para ser usados por el Señor, porque no solamente que usted y yo seamos revestidos para decir: ay, sí, recibí el poder del Espíritu Santo, ay, el Espíritu Santo me reveló, pero nos quedamos ahí como que no buscamos que el Señor nos use para llevar revelación a otras personas, para el entendimiento de otras personas, para que nos use con milagros, con prodigios, con señales. No, muchos se quedan solamente: y sí, yo sentí el poder del Espíritu Santo, sí, muy bonito, y es que allá se mueve mucho el Espíritu Santo, y uno siente este fuego y siente esa paz, y ahí quedó. Y no avanzó, no evolucionó. No, porque aquí el Señor desde el Antiguo Testamento nos lo habló, desde Joel, desde el libro de Joel dijo que en los postreros días derramaría su Espíritu Santo, pero para eso las señales y prodigios, para que usted y yo seamos usados, pero para la obra de Dios en Cristo Jesús. Es lo que el Señor viene a hablarnos a usted y a mí, cómo debemos obrar y actuar, pero también aceptar el propósito que el Señor tiene para con cada uno de nosotros, y poderlo entender y conocer y hacer la obra de Dios. Por eso miren lo que nos dice en el libro de Lucas, capítulo 24, verso 49. Dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. ¿Quién estaba hablando? Aquí el Señor Jesucristo le estaba hablando a sus discípulos que no podían irse de Jerusalén, tenían que quedarse en ese lugar para recibir la promesa que Él ya les había dicho, lo que les estaba hablando a ustedes anteriormente,
que os conviene que yo me vaya, porque les enviaré el Consolador, el cual os guiará y llevará toda verdad. El ser revestidos del poder de lo alto, el ser revestidos de lo alto. Aquí el Señor Jesús les está hablando a sus discípulos que no se podían mover de este lugar. Es como cuando el Señor, usted de mí, nos lleva en un ayuno en el cual a veces el Señor me ha llevado a mi ayuno de 7, 14, 21, 32, 40 días. Y en ese ayuno buscando la presencia del Señor, buscando la presencia del Espíritu Santo, en clamor, intercesión y meditación en el estudio de la palabra, para ser revestidos y para que seamos revestidos, pero también para que seamos usados para llevar salvación a otros, para dar libertad a otros. Por eso dice aquí: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. Cuando sean revestidos del poder de lo alto, ellos se quedaron ahí. Dice que la palabra que oraron orando más de 10 días en ayuno, oración y clamor, intercesión delante del Señor, para poder recibir la promesa que el Señor les había hecho a través de la palabra, que el Espíritu Santo vendría. Y esa respuesta vino en el libro de Hechos. Vamos a mirar en el libro de Hechos capítulo 2, 1 al 4. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Tremendo, porque como estos hombres clamaron e intercedieron delante de la presencia del Señor día y noche durante más de 10 días, dice la palabra. Algunos teólogos dicen que más días, pero ahí la palabra de Dios lo dice, que oraron varios días clamando delante de la presencia del Señor en ayuno, oración, clamor, intercesión, esperando ese revestimiento, ¿cierto? En ser revestidos de lo alto. Esa promesa que el Señor les había dicho a ellos, la recibieron. Por eso dice: cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, en un estruendo total en ese lugar donde ellos estaban, que era en aposento alto. Por eso dice: de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Cuando usted y yo somos revestidos de lo alto, todos los cimientos tiemblan. Aún sentimos que como que estamos en otro lugar, en las esferas espirituales. No estamos en ese lugar cuando somos revestidos del poder de lo alto. Dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. O sea, el Espíritu Santo entra y toma su lugar en nuestras vidas, que el Espíritu que Dios nos dio se conecta con el Espíritu Santo y automáticamente empieza a fluir esta lengua de fuego. Usted y yo empezamos a hablar en otras lenguas, porque aquí la palabra de Dios dice que los tomó en lengua de fuego, o sea, esas lenguas en las cuales usted y yo no tenemos control, no tenemos dominio. Y aquí se cumple la palabra que el Señor nos habló a través del profeta Joel. Dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, no era lo que ellos querían, era como el Espíritu Santo los guiasen, que hablasen como deberían hablar. Y es como usted y yo cuando somos revestidos de lo alto, pero lo anhelamos, porque los apóstoles anhelaban ser revestidos del poder de lo alto y lo recibieron el Espíritu Santo y fueron usados de una manera sobrenatural. Y es que es a través del Espíritu Santo que el Señor quiere hablarnos, pero es que también quiere llevarnos a ese cambio, a esa transformación, si usted y yo realmente queremos ser revestidos. Por eso le digo, revestidos para darle la gloria al Señor, revestidos para poder llevar la comunicación de lo que el Señor nos habla a usted y a mí, entendimiento, conocimiento, discernimiento, revelación a la luz de las Escrituras, para entender a otros el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Ya que si el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros, Él terminará su ministerio acá en la tierra a través de nuestras vidas, así como el Señor Jesús obró a través de sus discípulos. Él nos quiere usar a usted y a mí, nos quiere usar para llevarnos a un cambio de transformación a otras personas, que otros conozcan de Cristo, pero que otros conozcan del poder del Señor Jesucristo se mueve en cada uno de nosotros, pero también para que ellos reciban ese poder, ellos reciban ese cambio, esa transformación, ya que la unción, la investidura de poder de Dios, el cual nos da este momento determinado para hacer una obra determinada, un propósito, un plan perfecto que el Señor haya hablado a cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo les habló a los discípulos acerca de la venida del Espíritu Santo, el cual habrían de recibir. Por eso les dice: y seréis revestidos del poder, de ese poder que vendría directamente de lo alto, el poder que vendría a través del Espíritu de Dios. Y es el Espíritu de Dios que se manifestó en cada uno de ellos, y como el Señor obró de una manera sobrenatural. Si usted y yo realmente lo anhelamos y lo buscamos delante de la presencia del Señor, el Señor viene y nos da ese poder en el cual nos quiere usar a usted y a mí, en darnos a entender y conocer cuál es su plan perfecto, ese plan perfecto que nos quiere
quiere llevar a usarnos a usted y a mí. Por eso lo dice el apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 2, verso 20. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Cuando usted y yo hemos sido revestidos de lo alto, automáticamente el Señor dice, tenemos la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Nos da esta revelación, nos da este entendimiento, nos da ese conocimiento, nos da este discernimiento a la luz de las Escrituras. Recordemos que el Señor nos dejó el Espíritu Santo, pero también para darnos a entender y conocerla a la luz de la palabra que nos quiere llevar a hacer y usar a usted de mí. Por eso hoy la oración es, yo le clamo, le pido al Señor que si ya hemos sido revestidos de lo alto, que automáticamente nos llene ese entendimiento, ese conocimiento, como lo habla Juan, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, porque el Señor nos quiere usar de una manera sobrenatural en Cristo Jesús.